Buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos a Te invito un ratito. Espero que se encuentren bien. Déjenme saber si me escuchan bien. Por favor. Empezamos con esta evaluación del sonido. Qué bueno que se están conectando. Voy a compartir el video. Ajá. Buenas, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se están conectando. Muchas gracias por estar. Denle share a este video si entienden que hay alguien que se puede beneficiar de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Recordemos que uno de los temas que se solicitaron en el último Te invito un ratito fue el de espiritualidad. Y hoy vamos a estar hablando de espiritualidad. ¿Se escucha bien? No veo los comentarios. Ay, sí, aquí están todos los comentarios. Gracias, era que tenía los comentarios como que para otro lado. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta sección de Te invito un ratito. Espiritualidad. Tomé y se llama en la promoción, la pregunta clave es: ¿qué es lo que más valoras? Y me quiero enfocar en la parte de los valores el día de hoy. Hoy vamos a definir la espiritualidad, diferenciarla de la práctica religiosa. Tomé como punto de referencia, les voy a dar como punto de referencia los libros que estoy utilizando, por si acaso ustedes interesan conseguirlos. Bienvenidos a todos: Tony, Dalismar, Marta, Ricardo, Ciara, Andreco, Héctor, bienvenidos, muchas gracias por estar. Voy a tomar 3 libros de referencia. El primero, mi disertación doctoral, la disertación que escribí conducente a mi grado doctoral, que trata de la integración de estrategias complementarias a los procesos de psicoterapia, y la espiritualidad es una estrategia complementaria, o sea que complementa el proceso de psicoterapia o que le añade beneficio al proceso de psicoterapia. Otro libro que utilicé para la información que les voy a brindar el día de hoy es Espiritualidad y Salud Integral, dirigido por Marisabel Rodríguez. Esto es una colaboración de muchos profesionales que escribieron sobre la espiritualidad en distintas áreas. Yo voy a tomar específicamente el escrito de la visión transcultural de la espiritualidad, porque vamos a hablar de la integración de lo que tiene que ver con la cultura y la espiritualidad. Y finalmente, para darles recomendaciones de cómo trabajar las preguntas que ustedes se pueden hacer para la identificación de valores, voy a tomar este libro que se llama Actuar según los valores. Esto es un libro para terapeutas. Esta es la guía de los terapeutas. Es escrito por un psicólogo puertorriqueño. Este psicólogo se llama José Aníbal González Rivera. Y él tiene, si lo quieren buscar ya luego, muchos libros que tienen que ver con espiritualidad. A mí me gusta mucho él porque él te explica las cosas en arroz y habichuela. Y es como que muy fácil de entender. Entonces, sin más preámbulos, voy a coger algo que se me cayó. Comenzamos. Espiritualidad. ¿Qué tema para comenzar enero y para comenzar estos Te invito un ratito? Espiritualidad. ¿Qué se entiende por lo que es espiritualidad? ¿Es lo mismo que religión? Ciertamente no lo es. La religión es una manera de practicar la espiritualidad, pero la espiritualidad es más abarcadora. ¿Que usted puede practicar su espiritualidad enfocado en una religión? Sí, claro que sí. Si su manera de practicar la espiritualidad es siguiendo los ritos o los preceptos de una religión, está perfecto. Pero no es la única manera.
¿Una persona que no practica la religión puede practicar la espiritualidad? Sí, definitivamente que sí. Entonces, la diferencia, según lo que yo escribí en mi disertación, sacado, ¿verdad?, de una revisión abarcadora de literatura, es que la espiritualidad es una práctica. Ok, que la espiritualidad y la religión se interpretan como dos entidades separadas, se podrían interpretar como dos entidades separadas, porque la espiritualidad muchas veces se puede ver como una práctica de índole personal, mientras que la religión es definida como una organización formal. Por otra parte, los efectos que tienen la espiritualidad, la religión, la oración y la conexión interna en la salud emocional, física, la salud en general del ser humano son invaluables, siempre y cuando la persona esté convencida de que esas cosas, de que esas prácticas son fuerzas sanadoras. Si la persona entiende que esas prácticas son fuerzas sanadoras, esto puede ser una herramienta para el terapeuta para trabajar con las situaciones de vida de la persona y es muy beneficioso, es súper beneficioso. Me gusta mucho porque Maribel Rodríguez, que es una doctora que es psiquiatra y terapeuta española, establece que también la espiritualidad es entendida como relaciones armoniosas y conexión con la vida, con uno mismo, con las demás personas, con la naturaleza, con Dios o con cualquier realidad superior. Llámele usted como usted le quiera llamar. El nombre no implica que no sea espiritualidad. Entonces, del mismo modo, la espiritualidad tiene que ver con aspectos inmateriales que son propios de la existencia. O sea, que abarca el estilo de vida que nosotros tenemos, la ética, la creatividad, la conciencia y lo que nosotros definimos como sagrado. Y eso es muy interesante porque indudablemente la espiritualidad entonces es una dimensión del ser humano que es súper importantísima para el desarrollo integral de la persona. ¿Por qué? Precisamente porque abarca ética, creatividad, estilo de vida, conciencia, aquello de lo que te agarras cuando más necesitas un sostén, ¿verdad? Muy bien. Lo que me voló la cabeza de esta otra persona que se llama Luis Muiño, que es psicoterapeuta también y escritor, es que él entiende la espiritualidad como una búsqueda de trascendencia. Y la cultura influye grandemente en cómo nosotros definimos la espiritualidad o nuestras prácticas religiosas. ¿Y cómo es que la cultura influye en nuestras prácticas religiosas? Bueno, pues el ejemplo es clarísimo. Nosotros somos puertorriqueños, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico se practica mucho la religión católica. Y nosotros celebramos, las personas que son católicas, celebran la Navidad, celebran el Día de Reyes, celebran la Semana Santa y tienen unas celebraciones y unas prácticas propias de esa práctica espiritual que tiene que ver con ese grupo. Y muchos grupos religiosos también, pero hay otros grupos que no tienen estas mismas prácticas. En otros países no se realizan estas mismas prácticas. Por ejemplo, en Estados Unidos no llegan los reyes, son prácticas propias de los latinos, de los boricuas. Entonces, la cultura tiene mucho que ver con cómo nosotros definimos cómo nosotros vamos desarrollando nuestra práctica o nuestra búsqueda espiritual, en el sentido de que nosotros somos niños. Hay unas preguntas, desde que nacemos, hay unas preguntas claves sobre cómo existen maneras adaptativas de sentir, de pensar, de actuar. Hola Doris, sí, definitivamente es algo muy individual, pero es individual en el contexto cultural en que nosotros estamos. Y qué bueno que traes la palabra individual, porque precisamente es una de las dimensiones que voy a estar hablando. En nuestra vida empieza con una serie de preguntas que son abiertas de lo que es correcto sentir,
pensar y actuar. Y pongo correcto así entre comillas porque posiblemente lo que es correcto para nosotros no necesariamente es correcto en otras culturas o en otros países. Entonces, ¿quién nos contesta esas preguntas abiertas? Pues nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nuestra familia, nuestros mentores, las personas designadas a contestar esas preguntas por la sociedad. Y esas preguntas se van respondiendo y a partir de esas respuestas vamos formando roles, estereotipos, tanto de edad como de género, comportamientos socialmente aceptables, comportamientos, roles específicos en la familia. Y de esa forma es que se va creando la manera en la que nosotros nos vinculamos con las demás personas, la manera en la que nosotros nos vestimos, la manera en la que nosotros procedemos o actuamos, la manera en la que nos relacionamos con nuestra pareja. Esa concepción de la jerarquía, del liderazgo, eso nos lo van contestando pues nuestros cuidadores primarios, los principales, los que contestaron nuestras primeras preguntas durante nuestra vida. Entonces, hay 4 dimensiones que este autor establece que a mí me encantaron. Y la primera tiene que ver con el colectivismo y el individualismo. En unas culturas se practica el colectivo, se valora más el colectivo y en otras culturas, especialmente la cultura occidental, se ha creado la idea del individualismo. Entonces, las primeras, o sea, los que viven en culturas colectivistas tienden a pertenecer a grupos que eligen lealtades. Es posible que dentro de las culturas colectivistas se hayan formado las primeras religiones, que se hayan trabajado los primeros grupos y demás. Y se crean ciertos esquemas mentales dentro de las culturas colectivistas, pero también dentro de las culturas individualistas se fomenta el punto de vista de que las personas buscan fundamentalmente su propio bienestar. En las culturas colectivistas se fomenta principalmente que todos estamos en las mismas circunstancias, que todos estamos metidos dentro de esta olla y que todos estamos en esto. Y que si algo pasa, el colectivo te sostiene. ¿Que hay uno bueno y uno malo? No. Es que tienen características diferentes. Está bien. En las culturas colectivistas hay un colectivo, tú eres fiel al colectivo, el colectivo te sostiene. En las culturas individualistas se fomenta que el punto de vista que las personas buscan propiciar es el punto de vista de que mi propio bienestar y mis intereses y los intereses de mi familia inmediata son por los que yo voy a velar. No está mal, no está bien y lo mismo pasa con la práctica espiritual. Cuando te preguntan de qué religión tú eres cuando estás en 5º o 6º grado, tú dices la religión que practica tu familia. Es lo que has aprendido, es lo que te han enseñado, es lo que entiendes como correcto. ¿Está mal eso? No, no está mal. Es parte de lo que aprendiste. Déjame ver algo por aquí que me gustó mucho. En el colectivo, el endogrupo, eso mismo, eso es lo que por aquí estaba esa palabra. No sé si era grupo o... Pero sí, Ricardo, por ahí es que va la cosa. Es esa influencia de ese grupo. Ok, el concepto occidental de que la persona es como que individual, que es como un solo universo, que sí es una totalidad y que tiene influencias de otras totalidades que también son personas y demás, es algo meramente occidental, es de las culturas occidentales. En otras culturas eso no tiene sentido. Ok, ¿hasta dónde llega la influencia de la cultura o de lo transcultural? Es
que llega tan profundo como a la manera en la que nos entendemos a nosotros mismos. Está mediada por la sociedad en que nacemos. Por lo tanto, nosotros estamos influenciados por la cultura puertorriqueña, por los latinos, tenemos influencia de los españoles, tenemos influencia de los norteamericanos, tenemos influencia, ¿verdad?, de muchas culturas. Otra parte, otra dimensión que trabaja este autor es la apolíneas y la dionisíacas. Y esas palabras en mi vida yo las había escuchado. Pero yo les voy a decir lo que es. Lo que tiene que ver, las sociedades que son apolíneas, que no sé si vaya a usar esta palabra más nunca en mi vida, son aquellas que tienden a hacer de sus miembros, o que tienden a enseñarle a sus miembros a ser personas más responsables, más autocontroladas y más competitivas. Las dionisíacas fomentan más valores de despreocupación, de ser más alegres y de ser más hedonistas. El hedonismo como tal viene de una filosofía en donde tú buscas tu propio placer, en donde tú buscas tu propio beneficio. Por lo tanto, la diferencia entre una y la otra es que dentro de las culturas apolíneas las cosas se hacen porque hay que hacer las cosas bien, porque si no se hacen bien las cosas, mejor no se hacen. Y dentro de las culturas dionisíacas, el objetivo del desarrollo espiritual es que te sientas bien, es que la persona se sienta bien. Y esa es la diferencia, que si hay una buena o una mala o una mejor y otra, no. Es una manera transcultural de ver las cosas. Y me parece genial esta manera transcultural de ver las cosas, porque yo creo que cuando conocemos estas cosas se fomenta un respeto entre las diferencias. No tiene que ser correcto lo que yo estoy pensando como que correcto en la espiritualidad, o lo que tú me digas, o yo no tengo por qué imponerte o tú imponerme a mí, sino que hay una amplia variedad de maneras en las que podemos practicar nuestra espiritualidad. Y eso no significa que uno esté bien y el otro esté mal. Entonces, tiene otra dimensión, es la dimensión de la representación y la ocultación. Hay unas culturas en donde la representación las culturas de representación son aquellas en las que se tiende a exagerar las emociones ante los demás. Esto sucede cuando las personas, por ejemplo, hablan en lenguas o empiezan a llorar o se mueven o bailan o hacen cosas de manera exagerada, lo expresan de diversas maneras o lo hablan abiertamente de su espiritualidad. Y esas son las culturas de representación. Las culturas de la ocultación fomentan que sus miembros disminuyan esa expresión de las emociones ante los demás, porque es algo más de uno, más de lo interno, en el plano interior, y apenas se manifiestan. Vuelvo, no hay una correcta o una incorrecta, es una cuestión de cómo cada quien hace sus prácticas. Y finalmente, la dimensión de las culturas controladoras y las culturas aceptadoras de la incertidumbre. En las culturas controladoras, las personas están acostumbradas a intentar encontrar explicación a todo lo que ocurre. No te preocupes, que Dios tiene una razón por la cual esto está sucediendo. Entonces, en el plano de la psicología, especialmente la psicología para niños, y no es que esto esté mal, pero, o sea, no es que las culturas controladoras pues estén mal, pero un consejo que les quiero dar como psicóloga es, cuando un niño pierde un ser querido, un abuelo, una madre, un padre, una abuela, un ser querido, muchas veces se le tiende a decir al niño que papá Dios se llevó a la persona, que la persona se fue con papá Dios. Esto no es una manera correcta de explicarle a un niño la muerte de un ser querido, porque ¿qué es lo que va a pensar el niño? En toda su lógica maravillosa, que por qué Dios se lleva a esta persona si yo la amo tanto.
¿Por qué esta persona se va con Dios? ¿Por qué me abandona? Entonces es contraproducente explicarle a los niños que la razón por la que la persona se murió es porque se fue con Dios. La razón por la que la persona se murió es porque se murió. Y a los niños hay que explicarles la muerte tal y como es. Y parte de una práctica espiritual que nos enriquezca es entender la muerte como algo inevitable, es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Estamos todos los días aprendiendo a morir. Vamos viviendo, pero estamos en camino a eso. Entonces, también muchas de las prácticas espirituales van dirigidas a entender este concepto de la muerte como algo mucho más amplio que simplemente dejar de existir. Porque la muerte significa muchas cosas. La muerte de algo viejo para que comience algo nuevo, la muerte de la transformación de una energía o lo que sea. Entonces, en las culturas aceptadoras de la incertidumbre, los hechos se adentran en el corazón sin necesidad de explicación. La gente no necesita explicarse necesariamente por qué es que están pasando las cosas. Y hay un proverbio bien nítido aquí, un refrán que dice: intentar controlar el futuro es como tratar de atar el aire con una cuerda. Entonces, en la parte del control y de la aceptación de la incertidumbre, no digo que una sea buena o que otra sea mala, no digo, pero me gusta más la aceptación de la incertidumbre. A mí, a Wanda Torres, a mí me gusta más la aceptación de la incertidumbre. No hay nada más maravilloso que aprender a vivir cómodo con la incertidumbre. Nada más maravilloso que aprender a vivir cómodo con la incertidumbre. Porque no tenemos control de absolutamente nada, no tenemos necesariamente explicación de absolutamente nada. Definitivamente. ¿Qué repito, Doris? Cuéntame. No sé qué. Sí, la tanatología es súper, súper, súper importante y es un campo que es una herramienta. Las personas que estudian tanatología, conozco varias personas que tienen certificaciones en tanatología, y ese acompañamiento de una persona que entienda la muerte desde un punto, lo de la soga, voy a repetir lo de la soga. Esas personas que pueden ofrecer ese acompañamiento desde un punto de vista normal, natural y como un apoyo es imprescindible. El refrán, te lo repito, Doris: intentar controlar el futuro es como tratar de atar el aire con una cuerda. Intentar controlar el futuro es como tratar de atar el aire con una cuerda. Al igual que se celebra la vida, la muerte se celebra, Javier. Pues mira, nosotros no celebramos la muerte, pero hay culturas que sí. Hay culturas que hacen un party cuando la gente se muere. Porque trascendieron, porque algunos creen en la reencarnación, porque van para otra vida, van para un lugar mejor, van a hacer otras cosas mejores. Hay culturas que celebran la muerte, no la lloran. Esta cuestión de gritar y llorar, esto es boricua, latino. Esto no es propio de todas las culturas. Y sí, yo pienso que celebrar la muerte está de lo más cool, porque, digo, la definición de la muerte que yo tengo puede ser diferente a la de ustedes, y entraremos en otro Te Invito un ratito con el tema de la muerte. Pero definitivamente la espiritualidad nos lleva a no temer, el desarrollar la espiritualidad nos lleva a definitivamente no temerle a la muerte. Entonces, ¿por qué dije que cuán claro estás con tus valores? ¿Por qué la pregunta fue qué es lo que más valoras? ¿Y por qué pregunté qué es lo que más valoras y no cuáles son tus valores? Porque generalmente, cuando las personas ponen la palabra valores en algún lado, todo el mundo se espanta: ¡ay, los valores! Y la gente, o sea, lo confunden con los valores morales, que
está perfecto, usted puede tener sus valores morales y qué sé yo qué, pero los valores morales como nos lo han impuesto como sociedad, por ejemplo, en la manera de vestirnos, en la manera de proyectarnos, en la manera de actuar, en la manera en la que nos inculcan los valores a través del miedo, en lugar de inculcarnos los valores a través del amor o desde el amor, o a que nos aprendamos a actuar desde el amor en lugar de actuar a través del miedo, como que la cuestión de que si no haces esto así te vas para el infierno y ese tipo de cosas. Esa integración de los valores, sin duda alguna, es hasta traumática para mí. Esto es desde mi experiencia. Y la pregunta, ¿qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo que más valoras tú como persona? Esos son tus valores. Yo muchas veces invito a mis pacientes a que realicen conmigo una lista. ¿Qué es lo que tú más valoras? ¿Qué son las cosas que tú crees que son buenas? Y la persona me hace un listón. Ajá, ok. ¿Cuáles de esos valores son tuyos? Porque en esa lista hay valores de tu abuela, hay valores de tu mamá, de tu papá, de tu tío, del cura, del pastor, del vecino, del alcalde, ahí hay 20 gentes metidas en esos valores. ¿Cuáles son los tuyos? Lo que tú para ti, tú entiendes que son los más importantes. Esos son tus valores. Los demás son adquiridos. Y tú, a partir de tu experiencia, es que vas a encontrar cuáles son tus valores. Al referirme al libro que les hablé de actuar según nuestros valores, el autor, esto es una terapia, esto es un modelo terapéutico desarrollado por Ruth Harris, y se basa en que el paciente identifique cuáles son sus valores. Y dentro de esos valores te da una de las herramientas, es un cuestionario en donde tú vas a darle, y me voló la cabeza porque el cuestionario tiene todas las partes de la rueda de la vida que les hablé en el Te Invito un Ratito pasado. Tiene familia, relaciones íntimas, paternidad, maternidad, amistades, trabajo, profesión, educación y formación, diversión y ocio, espiritualidad y religiosidad, y bienestar físico y salud, que es básicamente lo que se trabajó en la rueda de la vida que les expliqué en el primer Te Invito un Ratito. Entonces, es bien importante que de todas esas ya tú tienes la rueda de la vida, porque yo te la puse en la página. Si no la tienes todavía, en la página está. Ve a la rueda cuando tengas un break y pregúntate cuál es la importancia de cada una de esas dimensiones de la rueda. 0, 1 o 2, siendo 0 lo menos importante o sin importancia, 1 con importancia moderada y 2 muy importante. Haz ese ejercicio. Tú vas a la rueda y tú dices, bueno, para mí lo más importante es, vamos a ponerle que la espiritualidad, y ahí tú le das un 2. ¿Ok? Préstenme atención. Después yo voy a tratar de escribirlo, pero hagan el ejercicio. Ahí tú le vas a poner un 2 a esa dimensión. No es que estás en ese punto en la rueda, no. Es cuán importante para ti es esa parte. Supongamos que otra parte de la rueda bien importante para ti, que tiene un 2, es la parte de la finanza. Le pones el 2. Y otra parte bien importante para ti de la rueda es el desarrollo personal, que fueron los 3 temas que me pidieron para este primer mes. ¿Ok? Vamos a ponerle que esos son los 3 más importantes. Y así, en orden de prioridad, tú vas a poner, tú le vas a poner un número. Luego, vas a verificar cuán satisfecho o satisfecha tú estás con esa parte de tu vida. Ya eso se supone que tú lo hayas hecho cuando hiciste la rueda. Ya más o menos tú debes saber cuán satisfecho o satisfecha estás con esa parte de tu vida. Si es menos de 5, posiblemente no estás muy satisfecho con eso. Si va por el medio, por 5 o 6, pues estás más o menos satisfecho. 7, 8, 9, quizás ahí estás súper satisfecho. Entonces, a partir de eso, de tú definir cuáles son tus prioridades y qué es a lo que le das más valor, entonces
tú vas a identificar con qué vas a trabajar primero. ¿A qué le vas a poner la acción primero? Dentro de las preguntas que te puedes hacer en el área de la espiritualidad es, ¿qué significa para ti la espiritualidad? Toma una página, tómate tu tiempo para escribir, para redactar, o coge la grabadora de tu teléfono y grábate hablando. ¿Qué significa para ti la espiritualidad? Porque yo te di mi definición y yo entiendo que la espiritualidad abarca el estilo de vida, abarca la creatividad, abarca las decisiones que tomo, abarca la religión, abarca mi contacto con la naturaleza, mi profundidad de conocerme a mí misma, mi capacidad de conectarme con otros, mi capacidad de tener conciencia de lo que me rodea, pero no necesariamente eso tiene que ser espiritualidad para ti. Define haz tu propia definición de espiritualidad. Lo hice el ejercicio y el total fue 7 de 10. Javier, estás nítido ahí en ese 7. Si crees que lo puedes mejorar, procura identificar acciones que te puedan ayudar a mejorarlo, a subir a 10, porque no tiene que estar en 10, pero podría estarlo. Ok. ¿Qué significa para ti espiritualidad o religiosidad? Porque puedes trabajar a partir de la religiosidad también. Puede ser comunión con la naturaleza, puede ser participar de un grupo religioso, participar de actividades en la comunidad. Si esta área es una área importante de tu vida, escribe cómo tú querrías que fuese. Si esta área, que es la espiritualidad o la religiosidad, es una parte importante de tu vida, describe por escrito cómo tú querrías que fuese. Recuerda que yo te estoy dando estas herramientas para que tú puedas ver en concreto dónde te hace falta trabajar y hacia dónde vas. Entonces, hay 3 asignaciones súper voluntarias. Esto es súper voluntario. Busca la rueda de la vida que te dejé en la página. Hay muchos ejemplos. Complétala. Una vez la completes, elige el orden de prioridad en el que quieres trabajar. Identifica tus valores. ¿Qué es lo que más valoras? Después vamos a trabajar con el tema de los valores más a profundidad. Pero ¿qué es lo que tú más valoras? ¿Tu espiritualidad, tu desarrollo personal, tu parte financiera, tu físico? Muy bien, Javier, síguelo por ahí. Yo te voy a dar herramientas por aquí para que sigas. Que tu conexión con tu familia, tu conexión con tus hijos, tu conexión contigo mismo, contigo misma, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Cuáles son tus prioridades? Identifica por lo menos 3 áreas de prioridad y desmenúzalas. Mira a ver qué es lo que significa para ti, tomando en cuenta que espiritualidad es lo que estamos hablando ahora. Esa sería la segunda parte de la asignación. Después que termines la rueda, identifica el orden de prioridad en el que quieres ir trabajando. Y cuán satisfecho o satisfecha estás con esa área. Una vez identifiques eso, descríbelo en tus propias palabras. Descríbelo en tus propias palabras. Esos son tus valores. Valor no es no ponerse un descote o no ponerse un pantalón muy corto. Eso puede ser una definición de valores en algunas personas y eso está perfecto, pero eso no es lo que está escrito en piedra. Valores no es no expresar tu propia verdad y quedarte callado o callada por encajar en la sociedad. Eso puede estar dentro de los valores de alguna persona, pero no necesariamente está escrito en piedra. Para ti puede ser importante. Valores no es tener un grado académico o cumplir con unas expectativas. Eso puede estar dentro de los valores de algunas personas, pero no necesariamente tienen que ser los valores de todo el mundo. Para mí puede ser súper importante. Yo recuerdo que una vez yo tuve una conversación con una persona y yo le dije, para mí, sentirme realizada, para mí la realización era algo importante. Para todos lo es.
Y yo, una cosa simple que a mí me hace sentirme realizada es mantener mi cuarto recogido. Se me hace retante, porque mi mente, yo soy regona. Y, y yo decía, pues una de las cosas eso fue hace muchos años, una de las cosas que me hace sentirme realizada es mantener mi cuarto recogido. Obviamente ahora ya eso no, o sea, ya yo lo hago con normalidad y busco la realización en otras partes y seguí haciendo pues otras cosas. Pero pueden ser cosas simples. Para mí, mi conexión conmigo misma es ir a conectar con la naturaleza una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Y eso es parte de mis valores. Yo valoro mi conexión con la naturaleza. Para mí, para algunas personas, un valor puede ser ir a la iglesia todos los domingos. Hay personas que se sienten muy mal si faltan un domingo a la iglesia. Y eso es una manera en la que conectan con su espiritualidad y en la que conectan con sus valores. Decirle a una persona que tiene esa creencia, ay, eso no es nada, eso es un día. No, la persona define su valor desde su perspectiva. Y cada quien tiene diferentes valores. Gracias, Víctor, te envío un abrazote. Y así, eh, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Váyanme escribiendo las dudas o las preguntas por aquí o los comentarios que tengan que hacer o si quieren añadir algo. Yo aprendo muchísimo con ustedes en estos Te Invito un Ratito. En resumen, la espiritualidad, algunos autores la definen como una práctica de índole personal y la religiosidad como una práctica de índole colectivo. Hay varias dimensiones en las que la cultura impacta nuestra espiritualidad y la elección de nuestros valores. El colectivo y el individual. En el colectivo perteneces a y ese colectivo te sostiene. El individual es una práctica más a tu aire, más a tu ritmo. El apolíneas, que no sé ni cómo explicarlo casi, es una práctica donde las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer bien. Y el dionisiaco es cuando te buscas tu propio bienestar personal. El de la representación es cuando te permites expresar tu creencia, tu práctica, tu experiencia espiritual de una manera libre y abierta. Y en la cultura de la ocultación, pues te solicitan que te lo reserves. Hay culturas controladoras, en donde todo tiene que tener una explicación lógica, y hay culturas que son aceptadoras de la incertidumbre, donde no necesariamente hay una explicación, sino es cuestión de fluir con el tiempo y con lo que va sucediendo, porque lo que habrá de ser será. Esto no significa que no tengamos el libre albedrío y el control no, la toma de decisión de nuestras vidas, para nada. Es una cuestión de diferencias entre culturas. ¿Que se puede llegar a happy medium? Pues se puede llegar, yo entiendo que sí, pero que haya necesidad de hacerlo, no, porque cada quien practica desde donde se sienta más pleno, desde donde se sienta más cómodo, desde donde se sienta más conectado con la fuente. ¿Y qué es la fuente? Esa energía divina, Dios o como tú le quieras llamar. Que si los ateos pueden practicar la espiritualidad, me preguntan muchas veces. Claro que sí, claro que sí. Yo conozco ateos, agnósticos, más espirituales que muchas otras personas que conozco que practican religiones o que tienen conexiones espirituales específicas. Espiritualmente, ¿con qué cambio, Javier? Espiritualmente, ¿cómo te has sentido con el cambio? Antes y durante. ¿Con qué cambio? El refrán intentar, sí, por ahí está. Oye, quedaron locos con el refrán. Me encanta. A ver, intentar controlar el futuro es como tratar de atar el aire con una cuerda. Yes. O con una soga. Los libros, les voy a volver a decir cuáles son los libros. En mi forma de pensar, ok. Espiritualmente, ¿cómo te has sentido con el cambio antes y durante? En mi forma de pensar, bueno, yo siempre he tenido una manera de pensar bastante amplia en lo que tiene que ver con la espiritualidad y con la religión y con las prácticas.
la búsqueda interior de mi propia espiritualidad, yo la comencé, yo diría que en el 2016. El punto de partida que yo identifico en el 2016. ¿Cómo ha cambiado? Tengo una autorregulación emocional que jamás pensé tener. Veo las cosas desde una perspectiva más sana. No evito sentir el dolor, pero el sufrimiento no está dentro de mis estándares. Pues si me duele, lo siento, lo paso, pero yo no me voy a sentar a sufrir por nada. Siento más conexión conmigo, con lo que me rodea y con Dios. Yo sí practicaba la religión católica. Ahora mismo hace tiempito que no voy a la iglesia, pero cuando puedo voy. Y más allá de la institución, es la práctica de la espiritualidad, lo que yo busco allí, el amor de Dios, porque yo sí creo en Dios. Entonces mucha gente me dice, ay, pero tú crees en Dios y haces yoga y eso es del diablo. Pues también están equivocadísimos, porque el hecho de que la creencia mía no sea igual que la tuya no significa que yo estoy mal, o que tu creencia sea diferente a la mía no significa que tú estés mal. Y el yoga no es del diablo. Entonces, sí, yo creo que mi manera de pensar ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Debo sentarme a reflexionar sobre eso porque no me había sentado, pero definitivamente lo que es la autorregulación, la aceptación de las cosas que no puedo controlar, el establecimiento de límites seguros y saludables también ha sido enorme. La salud mental me ha ayudado mucho. Sí, uno se estrella a veces cuando ve ciertas cosas, pero tiene una fortaleza espiritual. ¿Qué respondes a quienes asocian la fe con debilidad? Pues no puedo decir lo que les respondo por redes. Asociar la fe con debilidad es debilidad. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que mueve el mundo es la fe. La fe, si se ve desde la perspectiva religiosa, tú tienes fe en que ese Dios todopoderoso y esos santos van a ayudarte, a cubrirte. Pero también tener fe es creer que vas a salir bien en el examen. Tener fe también es creer que la tormenta que viene se va a desviar. Tener fe es que yo entienda que voy a poder hacer ese trabajo o que me van a coger en el trabajo. Tener fe es creer en algo que no ves. Y creemos en el viento porque lo sentimos, así que ¿por qué no creer en que hay una divinidad que nos sostiene si también la sentimos? Entonces, quienes asocian la fe con debilidad demuestran algo de debilidad y algo de miedo. Pues una cosa no va a tono con la otra. Pues tú puedes tener fe, ahora bien, tener fe y decir, ay, pues eso se va a arreglar. No, es tener fe, es decir, ok, yo tengo fe, pero yo voy a hacer que esto suceda con esto, con esto, con esto, con esto, y la luz divina me guía, y por ahí voy. No es como que me voy a quedar aquí sentada esperando que la fe solita mueva las montañas, porque así no es. Entonces, eso es lo que podría decirle a esas personas. ¿Consideras la música como herramienta de espiritualidad? Yo creo que una de las herramientas más importantes dentro de la conexión espiritual y dentro de lo que mueve energías es la música. La música, los hertz, el tono, cada tono, no sé si sabías, Andreco, cada tono del do, re, mi, fa, sol, impacta un chakra diferente en términos, ¿verdad?, de nuestro sistema energético. Entonces los chakras se pueden regular con música. Y la conexión espiritual es maravillosa con música. En las iglesias cantan, hacen cánticos, hacen alabanzas, en los templos cantan. Como parte de las meditaciones se puede escuchar música. La música es sanadora en todos los aspectos.
Así que sí, es una herramienta espiritual. Crear música, escribir una canción, tocar un instrumento, es una conexión con la divinidad, con lo que sea que tú defines como divinidad. Impresionante. Espero haberte contestado tu pregunta y a Keila, ¿algo más que quieran añadir, que me quieran preguntar? Si no hay más que añadir, no me resta más que agradecerles estar aquí en este Te Invito un Ratito. El próximo lunes estaremos hablando de desarrollo personal. Bien importante que sepan que este no va a ser el único tema de espiritualidad que vamos a estar hablando. Yo me dejé llevar, para que ustedes vean, se lo quiero mostrar, me dejé llevar por una serie de preguntas que yo redacté para cada dimensión. Y hoy estaba con valores. Y voy a ir sobre cada dimensión tomando en cuenta las preguntas. Si tienen dudas o preguntas, me pueden dejar los comentarios, me pueden escribir al inbox. Déjame apuntarlo, que tengo que redactarles las instrucciones en la página de lo que le di hoy, para que puedan ir allá sobre eso si se les olvida. Muy agradecida, muy contenta de poder compartir con ustedes todo esto. Nos vemos entonces el próximo lunes con el tema de desarrollo personal. Un abrazo apretado, un beso bien fuerte, que tengan dulces sueños, que descansen.